Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, decía yo hace unos días que soplan vientos de democracia en este país porque paulatinamente las instituciones van abriéndose, necesitan democratizarse y si no es por voluntad propia, el signo de los tiempos y la mayoría que la sociedad mexicana le dio como respaldo tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como ahora a la virtual presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum, van a terminar forzando las cosas. No se trata solamente de la democratización y de un nuevo mecanismo de selección e integración del Poder Judicial a nivel federal y eventualmente en las entidades federativas, sino también se trata de la democratización en otros ámbitos como en la vida universitaria, en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por una parte, el instituto, como ya había yo advertido en entregas anteriores, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, controlado entre otros por Lorenzo Córdoba Vianello, ex titular del Instituto Nacional Electoral y que aún tiene ahí en el INE incrustados a muchos de sus seguidores y pupilos, pues él también volvió junto con Ciro Murayama al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y desde ahí, como le dieron tantos recursos a través del INE, pues prácticamente son dueños, aunque formalmente el cargo lo ocupe otra persona. Ahora, por ahora, están ocupados de ser el poder tras el trono. Y recientemente este Instituto de Investigaciones Jurídicas realizó un estudio sobre las propuestas de reforma que planteó el presidente el 5 de febrero, Día de la Constitución, y muy particularmente en torno al Poder Judicial, y planteaba el instituto que todas están reprobadas, no sirven, están marcadas por el sesgo del autoritarismo, que son antidemocráticas, que plantean la visión de un hombre que quiere dominarlo todo, apropiarse de las instituciones. No era de extrañarse, insisto, ahí está Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y de suyo la facultad y lo mismo que el instituto nunca han estado de acuerdo con la izquierda. Son, a final de cuentas, junto con las asociaciones, colegios, barras de abogados, muy conservadores. Raros son las organizaciones y abogados que realmente tienen una vocación de izquierda o de verdadero servicio, como no sea las defensorías públicas. Que quien se queda a trabajar ahí es a veces por vocación, aunque entiendo que muchos otros lo hacen porque no pudieron acceder a otra cosa. En fin, generalmente, y eso es lo que prefiero creer, lo hacen por verdadera vocación de servicio. Pero estas instituciones que son de élite, las barras, colegios y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues tienen un coto de privilegio enorme, son otra élite, son otro mundo, son lo non plus ultra y son en extremo conservadores en el sentido de que no les gusta que nada cambie para que ellos conserven su coto de poder. Hay entidades de la República, a mí me ha tocado verlo, por ejemplo en el estado de Morelos, que a lo largo de la década de los 80 y 90, pues para elegir fiscal, en ese entonces era procurador de justicia, se elegía una terna de entre las barras y colegios, asociaciones de abogados, y el gobernador seleccionaba junto con el Congreso al más idóneo, al más incondicional, y así se iban rolando la posición. Primero le toca a una barra, después a un colegio, después a tal otra organización, de manera que todos estábamos en paz y todos los procuradores que llegaban pues eran incondicionales al gobernador en turno. Y ese era el juego de poder que solían practicar, por lo menos en el estado de Morelos, y que no dudo que se replique en otras entidades federativas, porque la finalidad de estos grupos, asociaciones y colegios, barras de abogados, pues es esa, jugar el juego político. Volviendo a la universidad, yo recuerdo en la facultad, pues finalmente se decía que la de ciencias políticas era por lo mismo la más politizada y nada más lejos de la verdad. La más politizada era la de filosofía y entonces letras, porque en la de ciencias políticas
y en la de Derecho, pues la gente ya sabía a qué iba, a colocarse en una posición concreta. Y entonces no iban a andar de grillos arriesgando su futuro. Los que de veras sabían a dónde iban, otros los mandaban ahí por herencia familiar porque los padres tenían la ilusión de que su hijito fuera abogado, y otros más porque despistados, les tocó la suerte de o por palanca o porque le atinaron a las respuestas quedarse en la facultad. Era muy divertido todo eso. Pero no son los más politizados, no en el sentido de estar polemizando, de estar haciendo movimientos, grillas, las hacen pero muy soterradas para colocarse en las posiciones que eventualmente quieren ocupar una vez que salgan a la vida pública ya con un título, ya con una preparación y ya con una serie de contactos para colocarse en algún buffet y todo esto. Pero no me desvío, es parte para entender el origen de por qué el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el cual colocó Lorenzo Córdoba a muchos de los que le secundaron en el Instituto Nacional Electoral, y no me refiero a las posiciones altas, sino a los mandos medios, que no son menos importantes porque son los que llevan la carga de trabajo real. Ellos solo son Lorenzo Córdoba y compañía, la cara bonita, entre comillas, particularmente tratándose de él, es despreciable, son la cara que sale al público a explicar sus posiciones. En fin, pues no era de extrañarse que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizase esta crítica muy fuerte contra el proyecto de reformas de Andrés Manuel López Obrador, y lo que no se esperaba ni la facultad y creo que mucho menos la comunidad universitaria, pero me parece que esto desde que llegó Andrés Manuel López Obrador era era algo que ya estaban previendo, y la UNAM de inmediato salió, poco después de que se dio a conocer ese estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a decir que como académicos ellos tenían la libertad de opinar lo que quisieran al respecto, pero que la Universidad Nacional Autónoma de México como tal no respaldaba en absoluto ese resultado, ese diagnóstico y esas opiniones. Que la universidad a su vez realizaría los estudios correspondientes y los foros indispensables para valorar las iniciativas, y no simplemente un grupo de notables que además son opositores. La UNAM es una cosa, el instituto como tal, déjenlo que ladre, pero no representa a la UNAM. Ya se curaron en salud, y no es fortuito el hecho. También recientemente, este rector que persiguió a una de las ministras para tratar de hacerla renunciar y que a final de cuentas no le pudo demostrar nada y se tuvo que comer su coraje porque no pudo tumbarla como era su encomienda, como fue lo que le ordenaron desde afuera, pues ahora es perseguido porque a nombre de la universidad resulta que tenía un avión y lucraba con él, a nombre de la universidad, el avión, y él era el beneficiario de las ganancias. Y ya lo están persiguiendo. Y Lorenzo Córdoba, créanme que no tarda en que también empiecen a revisarle las cuentas. Se requiere la purga, no porque sean opositores, me parece un acto de justicia elemental que estos realmente vividores del erario público, con todo el cinismo del mundo, se den baños de pureza y nos digan que los demás somos ignorantes y que son ellos los iluminados que nos van a mostrar el camino al paraíso terrenal. Ni hablar, la universidad se está democratizando, también ahí se van a llevar a cabo foros, porque es fundamental la reforma al Poder Judicial, pero a final de cuentas lo que yo quiero transmitirles en este breve comentario es el hecho de que paulatinamente las instituciones van tratando de abrirse porque ya saben el tsunami que se les viene encima. La propia Norma Piña ya empezó a hacerse publicidad mediante spots incluso para decir que ella es pura y blanca y que defiende la democracia, defiende la justicia, defiende al Poder Judicial y renueva sus votos
su fidelidad y su compromiso con el Poder Judicial, para ver si en una de esas, cuando se dé la posibilidad, la cercana ya posibilidad de que los integrantes del Poder Judicial sean electos por el pueblo, a ver si cambia un poquito su imagen. Hay otro cambio muy importante en el Poder Judicial, ahí en la Corte, y que, bueno, tuvieron que doblar las manos, porque en esta cuestión de la prisión preventiva oficiosa, pues hay un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la considera atentatoria precisamente de las garantías de los detenidos. Y ya ha sentado precedente. Y toda la intención en México era que la Corte fallara en sintonía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto la borrase de la Constitución, la declarase inconstitucional, lo que implicaba, como advertía la Secretaría de Gobernación, más de 60,000 peligrosos detenidos. No dudo que algunos realmente estuviesen ahí con un crimen inventado, pero la mayoría con amplias sospechas de que son criminales, y más de 60,000 iban a estar otra vez en las calles, y con todo lo que eso implica para sus víctimas que los denunciaron, pero también con el peligro de que siguieran delinquiendo. Pues Norma Piña acaba, entre comillas, de echarse para atrás porque iba a seguir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora simplemente reculó y dijo, bueno, son un referente, pero no están por encima de la legislación de nuestro país. Empiezan a enmendar la plana, entre comillas. Me parece simplemente que es un acto de simulación, porque quien no recuerda cuando Norma Piña, a la hora de que se habló de reducir los salarios, particularmente en el Poder Judicial, él le dijo al presidente, pues sí, vamos a sentarnos a negociar, y al día siguiente, horas después, incluso, ya estaban los primeros amparos interpuestos por jueces, de manera tal que esa supuesta negociación a la que estaba dispuesta Norma Piña nunca se llevó a cabo. De ese tamaño son las artimañas a las que recurre Norma Piña. A final de cuentas es solo lavarse la cara un poquito de cara a la gente, a la opinión pública, que en estas encuestas que organizó Morena le dieron más del 80% los encuestados de decir la reforma va porque va. La mayoría, 50% más o menos, de los encuestados dijo que no conoce a fondo las reformas, pero aún así le da un voto de confianza con tal de que se vaya a ese poder judicial que actualmente tenemos. Por eso la necesidad de los foros, y sobre todo es algo en lo que voy a seguir ahondando, son un mundo de cosas que hay que analizar, cómo va a repercutir en las entidades federativas, están preparadas, en fin, de tarea, simplemente. Realmente sabemos cuántos jueces, magistrados tenemos, no solo en el Poder Judicial Federal, sino en toda la República. Son muchos, pocos, suficientes, necesarios, hacen falta más. Si todos se van a ir a la calle o a competir por ratificar su posición o ser dejados a un lado, ¿quién se va a encargar de los casos que llevaban? ¿Cuánto se va a interrumpir cada proceso en lo familiar, en lo civil, en lo penal particularmente? En fin, no es un asunto difícil. Debe haber salidas, pero si la oposición se obstina solamente en debatir el mecanismo de elección, está dejando al garete todo esto que de fondo sí le pega a la sociedad y que, lo advierto desde ahora, Morena, en aras de cambiar la forma de selección de los integrantes de los poderes judiciales, tanto el federal como de las entidades, si pasa por alto todos estos detalles con tal de ganar el premio mayor, que es cambiar el mecanismo de selección, estará traicionando a la gente, porque eso no es que no funcione, pero va a generar una crisis
no solo a nivel federal, sino en las entidades federativas. Por eso tiene que plantearse muy bien, y la reunión de Claudia Sheinbaum con el presidente para discutir este punto que se dio recientemente no es fortuita, y de ahí que el presidente consintiera en que se lleven a cabo estos foros. Creo que le quedó muy claro que sí, de acuerdo, lo que él propone, que es seleccionar a los integrantes del Poder Judicial, no se va a mover, pero hay un mundo de cosas que se tienen que discutir de la vida del Poder Judicial y de sus procedimientos que no pueden ser dejados al garete o que no se resuelven con la simple elección de nuevos integrantes, porque en el Inter, ¿qué pasa con la justicia en México? ¿Cuánto tiempo se va a interrumpir? ¿Cómo garantizamos que eso no ocurra? En fin, lo vamos a seguir abordando. Quizá a muchos no les guste enfrentar este tipo de temas, pero son fundamentales. Primero porque, como en el caso con el que inicié, de la apertura hacia la democracia de las instituciones como la UNAM, pues es fundamental el hecho de que pleno siglo XXI, 2 décadas después ya de avanzado, la UNAM no incluya a sus estudiantes, a sus académicos y administrativos para elegir rector. Eso sí es dictadura. Consejo de Notables. A imagen y semejanza de cómo el PAN elige a sus dirigentes. Cuidado. Pero la esperanza de democratizarlo cada vez se ve más cercana. Y son luchas que han encabezado no solo estudiantes a lo largo de generaciones, particularmente después del 68, en momentos de crisis como en los 80, finales de los 90, cuando tuvo que entrar la Policía Federal preventiva y sacar a los revoltosos del auditorio que ahora lo conocen como de filosofía, que lo tomó la Facultad de Filosofía y un dinosaurio, un fósil que andaba por ahí, para sacarlos a patadas y que se reiniciaran las actividades en la UNAM. En fin, si queremos evitar todo eso y que sea una institución no solo seria y de prestigio, de mayor prestigio, competitiva, sino por sobre todo que sea democrática, insisto, soplan vientos favorables para que eso ocurra. Lo veremos. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.